Buenos días a todos. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo una célula decide convertirse en una neurona, en una célula epitelial, en una célula intestinal, teniendo en cuenta que todas tienen el mismo material genético? Una forma de entenderlo, de abordar este problema que a mí me apasiona, es entender cómo las células se comunican unas con otras diciéndose lo que tienen que hacer. Y necesitamos empezar con algunas analogías. Por favor, levantad la mano quienes entendáis dos idiomas, podéis conversar en dos idiomas que están en esa diapositiva. En 3 de esos idiomas, veo menos manos, claramente, ¿no? Y posiblemente no son los mismos idiomas. En 4. Ok. ¿Hay alguien que pueda en los 5? No veo nada que grite. Bueno, eso sería un políglota, ¿no? Alguien que habla muchos idiomas. En el mundo de las células también tenemos nuestros políglotas. Son las células madre. Aquí tenemos un grupo de células madre, como muchos sabéis, se intentan usar en terapia regenerativa porque tienen la capacidad de convertirse en otros tipos celulares. Estas son células madre de ratón embrionarias y pueden convertirse en cualquier tipo celular de ratón. Pues bien, decimos que estas células son políglotas porque son capaces de entender muchísimos lenguajes moleculares, muchísimos lenguajes celulares. Pero esos lenguajes no son como nuestros idiomas. No tienen palabras, tienen moléculas que contienen esa información. Y no son tan complejos como los nuestros, en el sentido de que no tienen grandes frases, sino que contienen una o unas pocas docenas de órdenes. Una forma de entenderlo es pensar en estas dos perras, en Greta y Audrey. Greta es la de la orejita. Son las perras de unos amigos y Greta es capaz de entender unas 20 palabras en inglés. Catch, run, stay. Audrey no entiende esas palabras. Cuando le dices a Greta run, Greta va corriendo y Audrey se mantiene en un sitio jugando lo que está haciendo. Pero si dices pelota en castellano, las dos perras vienen. Podéis entender que cuando tenemos un montón de células juntas, esta habilidad es muy importante para las células porque puede comunicarse a un grupo de células que hagan algo mientras que las otras no lo van a escuchar, no van a cometer errores. Volvemos a las células madre. Decía que eran políglotas, ¿no? Entienden muchos idiomas. ¿Por qué tienen que entender muchos idiomas moleculares? Bueno, tienen gran plasticidad y potencialidad. Pueden hacer muchísimas cosas y, por tanto, hay que controlar su actividad de forma muy concreta. Si lo comparamos con una célula, por ejemplo, muy diferenciada, como la piel, al final de la piel, o las células diferenciadas del intestino, esas células ya no tienen que hacer muchas cosas, no tienen que tomar muchas decisiones. Y, por tanto, es mejor que no entiendan casi ningún lenguaje. Aquí tenemos algunos ejemplos de palabras, de órdenes que pueden entender estas células. Y como podéis comprobar, algunos que habléis idiomas, muchas de estas palabras, muchas de estas órdenes son muy similares en diferentes idiomas. Survive y sobrevivir significan lo mismo. Pero como he dicho antes, podemos afectar a unas u otras células que entiendan uno u otro idioma. Y si estamos afectando a una célula madre que entiende los dos, reforzar la intención. Además, los que habrás aprendido otros idiomas, sabes que la traducción nunca es literal, por tanto, hay sutilezas en los cambios de lenguaje. Por último, pasa también como en nuestros lenguajes que hay órdenes únicas que solo algunos lenguajes contienen. En nuestros idiomas eso también ocurre. Por ejemplo, algunos conocéis la palabra Schadenfreude del alemán. Es una palabra que significa alegrarse de que le pase algo malo a alguien que se lo merece, a alguien ajeno. Es un poco lo contrario a la vergüenza ajena que tenemos nosotros, ¿no? Que los españoles que tampoco tienen una traducción fácil a otros idiomas. Bueno, esa palabra es única, no se puede traducir literalmente. Lo mismo hay órdenes celulares que no se pueden traducir literalmente. Bien, ¿cómo de bien conocemos cómo funcionan estos lenguajes? Una forma de comprobarlo es ver si podemos dar órdenes a las células para que hagan lo que queremos. Podemos coger en el laboratorio un intestino de ratón y esa es la forma que tiene por dentro, ves las crestas, ¿vale? Esas son las vellosidades y dentro de esas vellosidades al fondo tenemos la cripta en verde donde hemos marcado las células madre intestinales. ¿Vale? Estas células madre intestinales regeneran el tejido del intestino prácticamente al completo en una semana. ¿Vale? Esas células madre intestinales van a estar con nosotros toda nuestra vida. Bien, os podría contar un poco una milonga de
experimentos que podemos hacer para extraerlas, pero en realidad lo más fácil es meterlas en un tubo y cual mamporrero, machacarlas hasta que se te cansa el brazo y eres capaz de extraer las células madre de ese intestino y las podemos poner en cultivo en el laboratorio. ¿Vale? Ponemos una y lo que hacemos es darle órdenes, 5 órdenes específicas en 4 idiomas moleculares. Y lo que ocurre, es la intención que tenemos, es que empiecen a cambiar, a convertirse en otra cosa. La célula madre crece, genera una bola y poco a poco va teniendo unas extremidades. Quizás aquí no sea tan fácil entender qué es cada cosa, pero si lo vemos en comparación a cómo es el interior del intestino, esa cripta que contaba, en vez de volvemos a tener las células madre y en otros colores el resto de células, lo que vemos es que está dado la vuelta y que tenemos un intestino en cultivo. Este tipo de mini órganos se llaman también organoides y tienen gran promesa en el mundo de la terapia regenerativa. Pero se están usando ya, de hecho, grupos holandeses, por ejemplo, en la terapia personalizada, porque puedes hacer una biopsia de un paciente del intestino, crecer esos mini órganos, mini intestinos en cultivo y tratarlos con diferentes fármacos. Bien, la pregunta que podemos hacernos ahora es, ¿cómo sabemos estas funciones? ¿Cómo las hemos aprendido? Y es algo a lo que yo me enfrento cuando empiezo mi laboratorio hace un par de años. Cómo aprender nuevos idiomas moleculares o nuevas palabras de esos idiomas. Y yo creo que hay 2 formas para hacerlo. Una es ser un poco pillo y ver si tienes 2 lenguajes que se parecen uno un poco a otro, buscar las palabras que te faltan en un lenguaje en el otro lenguaje. La segunda es intentar buscar una acción celular que nadie coordine. Encontrar nuestro Schadenfreude molecular, una palabra única. Y eso es lo que decidimos hacer. Tenemos aquí células dividiéndose, creciendo y dividiéndose. Tenemos en morado la membrana del núcleo y en verde el DNA, los cromosomas. Veréis que algunas células van moviéndose, crecen y de repente la parte morada desaparece, los cromosomas en verde se condensan y se dividen en 2. Bien, sabemos que los lenguajes de comunicación celular son capaces de coordinar el crecimiento, el movimiento, incluso darle la orden de que se divida. Pero la división, el proceso de división, es un proceso mecánico muy rápido, dura unos 30 minutos en la realidad. Y es un proceso que lleva perfeccionándose desde la primera célula primogénea. Es un proceso que se cree muy bien controlado por el interior de la célula, que no requiere información externa. Sin embargo, si pensamos un poco en este problema, nos damos cuenta que las células no siempre se dividen correctamente. A veces cometen errores en ese proceso mecánico. Cuando ocurre en una célula diferenciada, por la de la piel que hablábamos o la del intestino que se renueva todas las semanas, nos da un poco igual. Pero si ocurre en una célula madre que está con todos nosotros durante toda nuestra vida, es un problema grave. Muchos sabéis que eso puede derivar en enfermedades como el cáncer, pero además es un problema para las terapias regenerativas, porque cuando ocurre esto en células madre que usamos para una terapia, no podemos trasplantarlas. Lo que pensamos hacer nosotros es quitarle a estas células, algunas de estas células que entienden un lenguaje muy específico, un lenguaje que casi solo entienden las células madre. Y lo que vimos es que las células, muchas de ellas seguían dividiéndose de forma normal, sin ningún problema. Pero unas pocas, cuando iban a dividirse, se quedaba un cromosoma enganchado entre ellas. Se pelean por el cromosoma y finalmente una de ellas se lo lleva. A veces correctamente, pero muchas veces incorrectamente. Y eso es un problema para el futuro de esa célula. Lo que estamos viendo es que este lenguaje de comunicación de células madre está diciéndole a la célula, ten cuidado, no eres una célula normal, tienes que tener mucho más cuidado cuando te dividas. De esta forma, lo que podemos hacer es introducir una nueva palabra en el diccionario molecular de este lenguaje. Ahora la duda que tenemos es si hemos encontrado nuestro Schadenfreude molecular, nuestra palabra única, o es la primera de unas palabras que vamos a encontrar en el resto de lenguajes. Palabras que le están diciendo a las células madre, tened un poquito de cuidado, que nos va mucho en ello. Muchas gracias.